Queridos amigos, tenemos que estudiar hoy muy rápidamente un tema de gran interés, y es la relación en las empresas entre la dirección y los dirigidos. Yo he conocido en América hispana, una gran empresa, grandísima empresa, que hicieron un ensayo, y es ir dando formación a los empleados de tal manera que ellos pudieran hacerse cargo de cuestiones realmente muy profundas. Por ejemplo, toda la cuestión jurídica. Llegaron a encargarse, ellos tenían solo en México 20 y tantos mil grandes camiones para traslado de sus mercancías. Unos camiones pintados de una manera especial que enseguida se conocían por la calle. 20 y tantos mil. Claro, eso daba lugar a siniestros y ellos necesitaban contar mucho con abogados. Y llegó la dirección a pensar, nosotros necesitamos que sean obreros nuestros, que lleguen a ser los abogados de la empresa. Al principio parecía imposible. Decían, pero bueno, ¿quién ha pensado eso? Digo, vamos a hacerlo. Escogieron de todos los que veían que mejor, psicólogos, escogieron personas que podían llegar a serlo. Los prepararon y llegaron a ser los abogados de esa enorme empresa, llegaron a ser personas que estaban trabajando en la empresa en los oficios más sencillos. Aquello lo he visto. Y luego he visto también cómo reaccionaba el público. Cuando decían, por ejemplo, en Nicaragua me dijeron en una ocasión, jamás se nos ha tratado con el respeto con que se nos trata en esta empresa. Y la gente lo tomaba como propio, tomaba la empresa como propia. Habían visitado las principales empresas del mundo, incluso las japonesas, se hablaban maravillas de lo que hacían allí en ese aspecto, elevar el nivel de las personas. Hay un famoso empresario japonés, Akio Morita, que dice esto: el éxito del empresariado japonés es el respeto, la participación, la entrega, la inserción activa de los trabajadores en la empresa. Lo dice él. Si no tenemos, nos respetamos, procuramos que los que están más abajo suban hacia arriba, pero suban con derecho a subir, porque se preparan. Este nexo entre perfeccionamiento del trabajador y mejoría de la empresa no es fruto de una coyuntura pasajera. Responde a lo que afirman los serios estudios realizados últimamente por quienes mejor conocen las leyes que rigen la vida del hombre y sus principales actividades. No es extraño que un profesor prestigioso como Carlos Llano, especialista en ética de la empresa, indique, comillas, se atisba ya un trabajo cuya finalidad sea la afirmación de uno mismo y el cumplimiento de una misión en el mundo. Para lograrlo se requiere transformar el trabajo en una actividad creativa. El trabajador tiene que darse cuenta que está creando algo y eso naturalmente nos honra mucho a todos. Porque esa actividad creativa es un factor de enriquecimiento humano en todos los aspectos, el económico, el personal afectivo y el social. De aquí se desprende que además de recibir un salario justo,
además de dar un salario justo a los operarios, debe la empresa, por su propio bien, ofrecer a los trabajadores la posibilidad de otorgar pleno sentido a su trabajo y obtener así satisfacción, prestigio, seguridad y autoconfianza. Porque lo mismo que dije respecto a la parte jurídica, lo podría decir respecto a todas las otras partes, que iban recibiendo formación e iban creciendo en muchos otros aspectos. Por ejemplo, el arreglo de los camiones. Era un punto también muy importante, pues le daban información, le daban estudios de ese aspecto de la empresa e iban subiendo de categoría, por lo tanto. Era como una transformación constante. O sea, a mí me lo han dicho porque yo hablé mucho con los directivos de la empresa y me contaban, esto es para nosotros una meta en la vida. No es solo ganar dinero, que también, porque eso se necesita, no es el tener un prestigio, es levantar a toda esta gente. Y lo estamos consiguiendo. Pero después yo hablando con los obreros me decían que todo eso era verdad, que les estaba pasando. Este admirable avance es posible si los responsables comienzan por transformar su actitud básica. La actitud egoísta, centrada en torno al propio yo, ha de convertirse en una actitud generosa, que tiende a procurar la felicidad de los demás. No cabe duda que una persona, si pasa de obrero, pasa a abogado y luego se dedica a gestionar los problemas de su empresa, es una persona que se siente mucho más feliz, mucho más realizado, como se dice ahora. Y la empresa, por otra parte, asegura que todos los que trabajan con ella lo toman como propio. Esto es lo propio nuestro, es como de la familia. Muchos testigos, tengo testimonios de empresarios japoneses que dicen eso. Nosotros conseguimos que la empresa sea una familia en la que todos velamos por lo de todos. Esa actitud ya vemos que viene inspirada por el ideal de la unidad, pero también el ideal del bien. El bien de la empresa está asumido por todos, ¿ven? Hay un verdadero encuentro entre la gente de la empresa y los destinatarios de esa empresa. Es que ese ideal lo transfigura todo. Los 4 ideales estos que he dicho lo transfiguran todo. La unidad, el bien, la justicia y la belleza. A mí me encantaba cuando veía en México aquellos camiones enormes, pintados de una manera especial, siempre muy limpios, porque ellos se dedicaban sobre todo a fabricar pan. Claro, decían ellos, el camión tiene que estar impoluto. Pues sabemos que trasladamos pan. Bueno, entonces yo decía, es símbolo de lo que es la empresa, esa limpieza de espíritu, de querer lo mejor para todos, ¿no? Esa era la idea. Entonces se veía, tanto en los jefes como en los súbditos, una alegría especial. Y yo decía, es que tiene que ser así, porque estáis viviendo realmente la verdad, estáis viviendo la verdad. Y es vivir para esos 4 valores que decía yo antes, ¿no? ¿Cómo consigue uno descubrir ese ideal, entusiasmarse con él y asumirlo como el principio del propio obrar? Lo tenemos que descubrir cada uno para vivirlo luego. Y hay que hacerlo por vía de descubrimiento, no de mero aprendizaje. Eso no se aprende porque te lo digan, hay que irlo viviendo. Grandes empresarios, pioneros de este movimiento de humanización de la empresa, destacan la importancia de que todos los colaboradores
tengan un conocimiento profundo de lo que somos los seres humanos, cómo nos desarrollamos en cuanto personas, por qué vía alcanzamos la plenitud y la felicidad. Estos son temas que uno podría decir, son cosas de la ética, para enseñarles a los niños. No, esto es para enseñarlos a todo el mundo. En primer lugar, a los que están en esa gran familia que es una empresa. Esa formación es muy difícil que la consiga un alto número de personas si no cuentan con la ayuda de expertos que los orienten en esta escalada. Lo decisivo es que nos convenzamos todos de que el éxito depende aquí de dos factores. Primero, que adquiramos ciertos conocimientos sobre la vida humana. Y segundo, que hagamos fecundos esos conocimientos transformándolos en actitudes. Si yo me convenzo de que yo para desarrollarme tengo que practicar la unidad, crear unidad, pero después si trabajo en una empresa yo voy a procurar que ahí crezca la unidad, etcétera, etcétera. Dice, aquí realmente a mí me decían los directivos de esa gran empresa, que se llama Bimbo, me decían al principio, todos nos decían, sois unos soñadores, esto es imposible. Y dice, hombre, esto es la doctrina de la Iglesia. Si los papas lo han dado como algo válido para toda la Iglesia, es que ven que es viable, que se puede hacer. Que se puede hacer. Pues bien, para esto se necesitan buenos guías. Buenos guías. Un profesor, por ejemplo, de instituto, que tiene jóvenes a su cargo, y también, por supuesto, un joven en la universidad, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que formarlos en esto que llamamos humanidades, aunque enseñemos ciencias, pero hay que enseñar también a esto, a vivir estos valores, porque es indispensable después para la vida humana. Una persona puede hablar muchísimo de la empresa y ser un gran profesor de economía, pero si no forma a la gente en estos valores, las empresas siempre serán, pues a lo mejor, maneras de tener a toda una serie de personas humilladas, reducidas a... En cambio, de esta manera, ampliando lo que llamamos las humanidades, se puede conseguir muchísimo para el bien de la humanidad. La frase para meditar que tengo hoy se la debo a un obispo belga que era realmente una persona muy, muy, muy profunda. Se llamaba Gottfried Daniels, escrito Daniels. Él dice, las necesidades más grandes del hombre están ocultas profundamente en él. La felicidad duradera se encuentra un poco más lejos, un poco más hondo de lo que suponemos. Dichoso aquel que da un primer paso en esa dirección. La repito porque es un poco larga, pero se entiende muy bien. Fíjese, dice, las necesidades más grandes del hombre están ocultas profundamente en él. La felicidad duradera se encuentra un poco más lejos, un poco más hondo de lo que suponemos. Dichoso aquel que da un primer paso en esa dirección. El artículo de donde he tomado esto es una revista publicada en México que se titulaba Necesidad de una mirada profunda. Y lo que quería decir es que la felicidad verdadera se halla a veces en las capas más hondas de la propia personalidad.
Esto se entiende bien con todo lo que hemos dicho antes. Si una persona tiende a realizar los grandes valores, pero eso no están en la superficie, hay que verlos en lo más hondo de nosotros mismos. Si tiende a realizar eso, está orientado hacia la felicidad. Y se orienta a él, pero también orienta a los demás, a los que conviven con él. Hasta el próximo día.